El naturalista Pepe Guillén ha cumplido un sueño que desde su infancia no dejó de poner en práctica, cuidando y perpetuando las especies de algunos de esos animales propios del Pirineo que están al borde de la extinción. Él nos va a mostrar algunos de esos animales carnívoros que el hombre ha considerado como dañinos y alimañas y que hasta hace algunas décadas se convirtieron en presa de sus actividades cinegéticas. No voy a hablar de alimañas porque para mí, naturalista de toda la vida, hablar de alimañas para un animal que para mí tiene una función en la naturaleza, pues es algo. Hablaré de pequeños carnívoros. Bueno, estamos delante de una jineta. Es un animal improntado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que está criado a biberón. Si no estuviera criado a biberón, esto que veis sería totalmente imposible, porque es un animal que tiene unas manchas precisamente pues para pasar desapercibido en la naturaleza, quedarse entre los claros y las sombras y pasar desapercibido. La jineta es un animal que los árabes trajeron como animal de compañía, era el que se comía a los ratones. Así empezó y pudo saltar el estrecho de Gibraltar, digamos, y colonizar Europa, o empezar a colonizar Europa. La jineta llegó de mano de los árabes, ya te digo, como animal de compañía, se adaptó, es un animal muy ubiquista, ¿vale? Que se sabe ubicar muy bien en el territorio, se fue escapando de las casas y colonizó el mundo natural, ¿no? Al colonizar el mundo natural, empezó a hacer la función que tenía, lo que tiene en África, ¿no? Es un animal que depreda sobre animales pequeñitos, sobre todo sobre ratones y pajarillos de pequeña talla, hasta el tamaño de una paloma, digamos, hacia atrás. Y fue que al estar con los humanos tomó también contacto con sus animales. Ahí es cuando empezó a acabar su propio estatus de animal no deseado. En peletería fue muy requerido porque sus manchas hacían que los abrigos pues fueran prácticamente para las personas que podían lucirlo, pues de alto standing, digamos, ¿no? Una piel manchada de estas características hacía que los abrigos fueran muy preciados y que el hombre sacara partido de esas pieles. La persona que podía en un invierno vivir de las pieles, pues hacía que garduñas, jinetas, zorros y demás fueran perseguidos con ahínco, pero más ya por el valor de la piel, después por la mala prensa que tenían, ¿no? Eran depredadores, eran carnívoros, mataban gallinas sobre todo y mataban conejos, perdices y liebres. Eso fue la titulación que el hombre le dio en aquellos tiempos para defender su muerte encarnizadamente. Y ya, si entonces le ponemos el valor añadido de su piel, pues hacía de que fueran animales indeseables. Estamos delante de la piel más codiciada y más común en la naturaleza también. Es una piel que la gente todavía en algunos países se sigue vistiendo o se fabrica gorros. La peletería del zorro pues también tuvo mucho auge, sobre todo por las grandes modelos del cine, la pusieron en auge. Y claro, si las grandes estrellas iban vestidas con zorros, pues la gente noble también se tenía que vestir con zorro. Esto duró unos cuantos años. Estamos delante de un pequeño carnívoro y de un gran oportunista. Es un animal que sabe perfectamente adaptarse a cualquier situación, que come prácticamente de todo. Ahora está comiendo carne, pero es que ella come fruta, come raíces, come desperdicios, sobre todo de los humanos. Como es muy abundante, pues era cazado en grandes cantidades, ¿vale? Y puesta su piel para que los humanos pudieran aprovecharla. Ese aprovechamiento, pues bueno, era hecho también por los tramperos, sobre todo en invierno, en Pirineos. Poder cazar zorros, pues ya no solo era lúdico, sino que era una compensación económica importante al acabar las grandes temporadas de invierno y de frío. Pero ahora vamos a darle los postres. ¿Para qué? Pues para tenerla a nuestro lado, si no, no estaría a nuestro lado. Esto es lo que representa para un humano un abrazo y un te quiero, y es para un zorro, y ahora os explico por qué.
porque al estar improntada, todos nosotros somos de su propia familia. La modificación de la impronta lo que hace al animal es que lo vuelve confiado. Puede confiar en el humano porque no lo ve como humano. Lo ve como zorro. Y para un zorro lo más importante es que te regalen algo que cuesta mucho de conseguir. El efecto que produce en ella que yo le dé la comida en la boca es que ella no sabe si yo lo regurgito, lo saco del interior, o hay una fábrica que fabrica unas galletas muy buenas. Ella no lo sabe, pero yo sí. Entonces yo me valgo de este recurso porque representa que yo he ido a cazar, que yo me he ido muy lejos, que tengo la barriga llena y que regalo el esfuerzo. Eso es un abrazo para un zorro. O sea, un abrazo que nosotros apretujemos al animal, eso no le dice nada. Sino todo lo contrario, le molesta mucho. Ahora, que yo le dé la comida en la boca, pues para ella sí, porque ella se supone que es algo que yo regalo después de mucho esfuerzo. Lo que no puede ser es que yo le mire a los ojos. Se tira hacia atrás porque eso ya es un desafío. Es un lenguaje corporal que los animales tienen y que los humanos no entendemos. Y que cuesta mucho entenderlos, pero que cuando los entiendes ves que cada reacción tiene un porqué. Bueno, estamos delante del gato montés. Aunque parece doméstico, tengo que explicar que no lo es. Ella está improntada también, está criada a biberón, porque en esta especie mucho más esquiva, mucho más agreste, haría imposible su presencia si no tuviera la impronta modificada. Nuestros gatos domésticos descienden precisamente de casi esta especie. Esta es la cepa virgen, que continúa igual y continúa siendo un animal esquivo, de ambiente agreste, de mucho mayor tamaño que el doméstico y con las bandas típicas y el acabado de la cola siempre en brocha de afeitar. La línea esta que recorre su lomo también es característica en la especie y sobre todo en las patas delanteras y traseras. Los calcetines siempre son negros, es esta banda negra, ¿vale?, que es el calcetín, y su coloración gris. Como es la coloración base, aún tenemos en nuestras casas muy abundante esta coloración gris, ¿vale? Y lo que pasa que la cola del doméstico siempre se ha acabado muy estrechita y con bandas también así muy continuas. Él vive en ambientes de bosque cerrado, donde prácticamente solo se juntan machos y hembras en la época de celo y el territorio que explotan es solitario, porque eso ya de hecho es el carácter que tienen los gatos, de ser solitarios. En cada mano tiene 5 puñales escondidos y por lo tanto es autosuficiente para poder cazar. Tener un amigo en tu casa lo que hace es de parásito, se te come el 50% de posibilidades de comida. Y así es mejor vivir solo que mal acompañado. También el gato montés también caía en las trampas, lo que curiosamente fue una de las primeras especies que se protegió, porque este todavía pasa más desapercibido que jinetas y tal. Desgraciadamente, como vemos al gato montés actualmente, es en la cuneta atropellado. Se usaba en peletería, pero se cazaba esporádicamente, porque no es un animal tan abundante pues como jinetas, garduñas o tejones incluso. Ella come entero, come piezas enteras precisamente porque es un felino y los felinos no van con tonterías, se cazan ellos la comida, ¿no? Es importante que los felinos puedan comerse la carne entera porque sus maseteros, como son cazadores siempre de presa viva, se tienen que mantener en forma, y aunque sea en cautividad o en semi-libertad, piensa que si ella le baja una ardilla del árbol, esa ardilla tiene muchas pocas posibilidades de que se le escape, porque estamos delante de un gran cazador. Cualquier ratón que se le ocurra entrar en su recinto, pues va a ser devorado. Si le damos la comida muy troceada, no tiene que masticar prácticamente, solo engullir, y no es normal alimentarse así. Un felino caza y devora.
y devora machacando muy bien la carne porque su dentadura está preparada para eso. Los bigotes son porque en las noches cerradas ellos puedan detectar las vibraciones que produce un ratón cuando están prácticamente a un palmo del suelo. Si lo vemos a las 11 de la mañana, los bigotes, las vibrisas, que así se llaman estos pelos, prácticamente no tienen función porque a las 11 de la mañana él también ve al ratón. Pero si imaginamos a las 3 de la noche, con noche cerrada, sin luna, esas vibrisas tocarán antes que el ratón se dé cuenta y él la podrá coger. Y después sirven muy bien para que cuando tienen a la presa cogida, cuando deja de latir el corazón, la vibrisa comunica al animal de que ese animal ya ha dejado de respirar. Por lo tanto, puede permitirse el lujo de aflojar la presa, aflojar la dentadura y continuar comiendo tranquilamente. La jineta dosifica su despensa. La jineta, cuando entra en un gallinero, no se lleva todas las gallinas por delante, aunque pueda, ¿vale? Hace despensa. Entra un día, mata una, dos, a veces tres, come todo lo que puede y las deja muertas dentro porque no tiene fuerza para arrastrarlas. Si hablamos de una garduña, esas si pueden arrasan con todo. Pero eso no es porque sean asesinas. El hombre les pone esa catalogación porque no sabe que ellas tienen la capacidad de hacer despensa. Ella tiene que almacenar porque vive en un ambiente duro y hostil y igual se pasa una semana o 10 días que no puede cazar, por lo tanto echará mano de la despensa y por eso mata todas las gallinas que puede. Esa es la imagen de un lince sosegado. Este es el animal más perseguido en la naturaleza para peletería. Se cuenta de que se extinguió de Pirineos por causa de la caza. O sea, es un tamaño ya grande, la influencia que tenía con los humanos tenía que ser potente. Y te estoy hablando en pasado porque realmente no queda nada en Pirineos de este animal, pero como piel manchada y como piel preciosa, pues era codiciado. Junto con la marta y la garduña eran las tres pieles que se pagaban más. Estamos hablando del año 40, del 40 a 45, cuando una piel de marta ya se pagaban 5.000 pesetas. El sueldo estaba entonces en 12 pesetas a la semana o menos de un humano. Imagínate cómo se tenían que perseguir estas especies, ¿no? O sea, comen prácticamente 3 kilos de carne al día, variada, en cautividad, porque como buenos felinos no pueden engordarse. En el momento que se vuelven fofos no podrían cazar, por lo tanto cada día ellos hacen sus ejercicios de mantenimiento. Por lo tanto la alimentación en cautividad se tiene que mantener muy estricta. Ellos comen separados, comen lo que les toca a cada uno, porque sobre todo en los felinos cuando entra la obesidad, ¿vale? Si ellos no hacen suficiente ejercicio y nos pasamos con la comida, lo que puede pasar es que se vuelvan obesos. Y todos los felinos, cuando se ponen obesos, el tejido adiposo en el sistema mamario absorbe como una esponja toda la grasa. Entonces, no solo estéticamente el animal deja de ser bonito, sino que les produce muchos problemas porque después esa grasa depositada en el sistema mamario es muy difícil de reabsorber por el organismo y al final tienen que acabar pasando por quirófano. El lince tiene sus vibrisas en la cabeza, los pelos que tiene en la cabeza sirven para que la madre mímicamente, sin hacer ruido, les diga a sus hijos o comunique con sus hijos que está cazando, que no pueden entrometerse, que si no, no van a comer, y lo explica con esos penachos que tienen las orejas. En las orejas, si os fijáis, el lince tiene una mancha negra en la parte trasera. Esa mancha, igual que le sirve a la madre para localizar en hierba alta donde tiene a los hijos les sirve para orientarse y saber dónde está su madre. Y si miran a esas manchas y los pelos dicen, estaros quietos, que tengo la liebre aquí delante, y si os movéis se va a alargar, no comerá nadie. Por lo tanto, hacer el puñetero favor de portaros bien. Además de algunas especies de carnívoros, en el Centro Natura de Les Planes de Son
se pueden observar otros animales como sarrios, urogallos o corzos. 10 años de vida de un corzo son muchos años, ¿eh? Por lo tanto, ahora ya es un viejecito, diríamos que es un viejecito de 90 a 95. A ver, es un mamífero igual que nosotros, ¿eh? Los mamíferos también nos pasa lo mismo. Nick, vine, curihuepo, mira. ¿Ves? Se le hinchan las rodillas y ya tiene artrosis. ¿Ves? Este ya ha pelado los cuernos. Los cuernos hace 10 días que estaban todos cubiertos por este vello y era todo tapado. Ahora ya se han destapado porque ahora es cuando ya empiezan a marcar territorio delante de los jóvenes que todavía no han pelado los cuernos para decir, esta casa, este territorio es mío, ¿vale? Por lo tanto, las hembras que están en este territorio también son mías. Y así hablan sin pegarse. Mira, de las alimañas y de los pequeños carnívoros también tengo una anécdota que a mí me contaron. Contacté con un señor de la montaña, yo entonces vivía en Lérida. La anécdota basa en que me explicó que antiguamente en las bodas de las personas que se quedaban viudas y se volvían a casar, cuando la comida predilecta era zorro adobado o gato montés adobado, y se maceraba con hierbas. No me supo explicar qué hierbas, supongo que serían nativas de la misma comarca, del mismo pueblo. Se maceraba a sol y serena, o sea, durante 6 días a sol y serena, macerado con hierbas y vinagre. Se le sacaba el tufo fuerte de zorro, que yo no quiero imaginarme aquella carne como debía ser, ¿no? En el Centro Natura de Les Planes de Son, Pepe Guillén continúa entusiasmado con esa importante labor de protección de la fauna en peligro de extinción, tratando de mantener el equilibrio que en estos tiempos que vivimos tanto necesita la naturaleza. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.